o hasta las agresiones a las policías, las firmas o no firmas para para la LUC, en fin, todos temas en los que nos puede ayudar a debatir el presidente del PIT-CNT, que lo tenemos en Zoom en este momento. ¿Cómo le va, Pereira? Bueno, muy buenas tardes. Muy bien, por suerte. Bueno, no sé si venía escuchando algo, pero en cualquier caso, Sí. ¿tiene alguna opinión al respecto? No, me parece un tema, en mi agenda está en el lugar número 500. Bien, perfecto. Ahí está. Eso queríamos escuchar. Vamos a lo que está en sus primeros lugares en la agenda, entonces. Sí, parto de la base de que algunas de las cosas que vos insinuabas como titular son correctas. 60.000 puestos de trabajo se perdieron en el año 2020. Sí. En algún momento de la pandemia, 200.000 uruguayos estuvieron en el seguro de paro, y eso implica que el trabajador cobre 50% de sus ingresos y tenga que vivir con la mitad de lo que ganaba. Un número importante de pequeñas empresas, empresas unipersonales, Literal E, monotributistas MIDES, que cumplían determinadas tareas, dejaron de tener ese trabajo. Pequeñísimas empresas que estaban vinculadas al tema del turismo o al traslado de pasajeros de los cruceros a determinados destinos del Uruguay dejaron de poder hacerlo, y naturalmente eso contrajo la economía uruguaya y además empobreció una parte de la sociedad uruguaya. Es decir, hay muchos, decenas de miles de uruguayos que viven, además de prestaciones MIDES, de ingresos complementarios que tienen que ver con limpieza de galpones, jardinería, arreglos de electricidad. Y claro, cuando las personas tienden a quedarse en su casa y tienden a ahorrar en sus gastos, en verdad lo que sucede allí es que esos trabajos dejan de aparecer o aparecen en menor cantidad, con lo cual los ingresos de los hogares disminuyen. Si a esto le sumamos que los salarios privados y públicos van a caer en el año 2021 aproximadamente 5%, que para los trabajadores anuales significa 18 jornales de pérdida en un año, naturalmente que el panorama económico para los que vivimos del trabajo o para aquellas personas que tienen pequeñísimas empresas y que también viven del trabajo, es un panorama muy oscuro, y en el que nosotros consideramos han faltado determinadas políticas. ¿Llegan Por un tarde lado, las que plantean el Partido Colorado y Cabildo Abierto? No, por lo menos van en la dirección de decir hay un problema que hay que atender. Hasta hace poco nos decían cosas horribles. Había editoriales del diario El País que casi éramos unos atrofiados pensando que había que tomar decisiones que apuntalaran a 300.000 hogares que estaban en circunstancias muy deficitarias, de muy bajos ingresos o nulos ingresos. Ahora el Partido Independiente propone una partida, nosotros la consideraremos insuficiente, pero va en la dirección de atender estos 300.000 hogares. Cabildo Abierto ha propuesto algunas políticas referidas incluso a gastar 4 puntos del PIB. Nuestra propuesta costaba 1% del PIB. La propuesta de Cabildo Abierto, cerca de 4% del PIB, para apoyar a pequeñas y medianas empresas y de alguna manera mantener el entramado social y productivo en las mejores condiciones para cuando se termine la pandemia. Y hay un conjunto de medidas que ha propuesto el Partido Colorado en una conferencia de prensa. Se ve que hay alguna dificultad de diálogo, porque en general estas propuestas se pueden formular al propio presidente. Me consta que está abierto a recibir propuestas, no siempre las toma como buenas, pero está abierto a conversar. Pero en todo caso, todos los partidos de la oposición han largado una serie de propuestas que habrá que analizarlas en la dirección de atender a los sectores más golpeados por la pandemia. Entonces, en cierta medida, nos están dando la razón de que había un grupo muy importante de uruguayos que estaban viviendo peripecias que no es justo que las vivan, ¿no? Bien, porque pero en verdad a algunas personas, Victoria, les desapareció el empleo. no, Pues a ver, yo Pereira, escuchaba... está clarísimo, pero de verdad el gobierno transmitió en algún momento, más allá de las políticas que anunciara Arbeleche, la ministra de Economía, tengo entendido que nunca se dijo no existe esta realidad. Y se podrán contemplar, bueno, las propuestas que hoy están sobre la mesa, si lo entienden que es necesario. El tema es cuándo se entendió que es necesario, para ustedes desde antes, para algunos desde ahora. Esperemos que al menos... Bueno, las ollas populares llevan más de 11 meses funcionando. Las ollas populares tienen dos lados de una moneda. Por el lado, la solidaridad de los clubes deportivos, de los vecinos de los de la gente barrios, de general. distintas entidades, de los sindicatos, pero por el otro lado, tener que comer haciendo una fila
es terrible, desde mi punto de vista humanista cristiano, es terrible. No quiere decir que yo renuncie a hacerlo, es más, lo hago, intento fomentar que se lleguen los materiales a las ollas, que funcionen de la mejor manera posible, pero de última no deja de ser un problema enorme que miles de uruguayos se tengan que alimentar de una olla popular y que las políticas que haya implementado el gobierno, más allá que son compartibles, como la duplicación de la tarjeta Uruguay Social o la duplicación de la asignación familiar para los hogares más humildes, insuficientes no llegan a cubrir los enormes déficits que las personas tienen. Entonces, digamos, cuando uno lee el informe de la universidad, particularmente del Instituto de Ciencias Económicas, y lee que este año probablemente vayan a caer 100.000 personas por debajo de la línea de la pobreza, digamos, es un dato durísimo. No lo podemos escuchar como un número. Hay 100.000 compatriotas nuestros. ¿Y ahí cómo se reactiva la economía justamente? ¿Cómo se apuntan las baterías? ¿Es el Estado que tiene que sí o sí poner el dinero? ¿El mercado las reactiva solo, lo hace por sí mismo? ¿Cuánto va a depender de las vacunas la posibilidad de reactivar la economía? Bueno, el gobierno ahí tiene un fin de camino, digamos. El gobierno allí debe pensar cuál es el tiempo que media entre la vacunación, entre que la sociedad esté lo más inmunizada posible y la circunstancia actual. Yo parto de la base que todos los países del mundo han dejado sus posiciones ortodoxas en materia económica para construir políticas heterodoxas. De hecho, el gobierno alemán volcó recursos que jamás había volcado a aquellas empresas que cayeron en su rentabilidad precisamente porque están golpeadas por la pandemia, para que esas empresas al mismo tiempo se comprometieran a mantener los puestos de trabajo. Y así ha pasado en buena parte del primer mundo. Naturalmente vivimos en un país con desarrollo, pero que tiene una espalda importante como para invertir como mínimo 2 puntos del PIB para atender una circunstancia que es que los uruguayos no caigan de la pobreza. Porque probablemente volver de un déficit de 6 o 7% sea posible cuando la economía crezca, cuando el mundo vuelva a comerciar de la forma que lo hacía antes de la crisis, pero lo cierto es que para que eso suceda, los emprendimientos productivos vinculados al turismo tienen que poder seguir abiertos, los emprendimientos vinculados a la gastronomía tienen que seguir abiertos, de alguna manera la gente de la cultura tiene que poder hacer sus actividades culturales y ser subvencionadas porque no les entra el público que habitualmente entraba en las salas, y para la gente es importante que la cultura exista. Entonces hay que tener políticas sociales compensatorias que atiendan estas circunstancias. Capaz que alguien dice, bueno, pero el gobierno tiene mejores propuestas que las que el PIT-CNT está planteando. Fabuloso, analicémosla. Yo, por ejemplo, con la propuesta de Manini no tengo ninguna objeción, salvo una que él plantea flexibilizar el tema de negociación salarial de las pequeñas empresas cuando ya está flexibilizado. Es decir, no gana lo mismo un trabajador que trabaja en el supermercado que un trabajador que trabaja en una pequeña almacén. La dicotomía de la lógica salario versus empleo no aplica este año. No, pero acá estás hablando de salario de 17.000 pesos nominales. ¿Cuánto más lo podés desregular? Si querés desregularlo más, no pagarlo. Podría ser el trabajo sin paga, pero me parece que pensar en salarios menores a 17.000 pesos nadie lo podría justificar. Sin embargo, un trabajador de un supermercado gana por encima de 22.000. Es decir, hay una diferencia importante entre el trabajador del almacén y el trabajador del supermercado en su categoría mínima. Por el otro lado, hay que pensar si esas políticas de apoyo a la micro y pequeña empresa no tienen que tener como contrapartida el mantenimiento de los puestos de trabajo, ¿no? No es solo mantener la empresa abierta, sino mantener los puestos de trabajo que permitan que cuando pasa la pandemia las personas puedan reincorporarse a su vida normal y puedan seguir avanzando. Es que la sociedad está pagando un precio por la pandemia altísimo. Digamos, por un lado, la crisis sanitaria. Yo tuve a mi madre con COVID y realmente la pasó muy mal. Entonces, digamos, no es un tema que lo podemos tomar como si fuera una anécdota. Es un tema que efectivamente te apaga. Es una enfermedad que apaga a las personas mayores y también ha pasado en muchos casos de personas de nuestra edad. De forma tal que, por un lado, la pandemia, la necesidad de tener menor movilidad, la necesidad de en ciertas etapas de la pandemia tener que quedarse en tu casa. Y por otro lado, circunstancias económicas que te van impidiendo quedarte en tu casa. ¿Pero qué opina, por ejemplo, de lo que declaraba Richard Reed en el semanario Voces de hoy, por ejemplo, ¿no? ¿Es de hoy? Sí.
en el que justamente dice No me que, lo a ver, lleva más el semanario de no te lo doy. García. Compralo, ratón. Está esperando que No me lo lo lleva más. compre. Reid dice justamente sobre la movilidad en tiempos de pandemia y que no necesariamente le parece que una renta básica vaya en dirección a la no movilidad, porque, y lo ponía muy en sus palabras, ¿no? Si a mí me dan 17.000 pesos por mes, yo salgo igual, porque voy a changar un poquito más, ¿no? O sea que al final, como que la excusa de evitar la movilidad no iba por el lado de la renta básica. La renta básica iría No, yo por estoy otro lado. hablándole de comer, no de bajar la movilidad, de comer. No, como recién Richard hablaba de puede la no tener la opinión que movilidad quiera, por la pandemia. pero yo no estoy hablando de movilidad porque la movilidad se ha bajado, porque el gobierno ha tomado determinadas posiciones que yo comparto, en el sentido de tomar decisiones de bajar la movilidad, como por ejemplo el teletrabajo, que en circunstancias de pandemia bajó enormemente la movilidad. En todo caso, donde hay una contradicción es en el Consejo de Educación y Primaria, que han llamado a los trabajadores, maestros, a presentarse en las escuelas cuando la mayor parte de esos trabajos se pueden hacer por teletrabajo, pero salvando estas necedades de la educación pública o de las autoridades de la educación pública, se ha ido una lógica de bajar la movilidad a través del empleo, es decir, que la mayor cantidad de empleados públicos y privados que puedan hacer el trabajo en su casa se hagan. De la misma manera que limitó el ingreso por la frontera, y eso limitó la movilidad, con dolores, porque muchos compatriotas quedaban del otro lado del río, separados de sus familias, pero bajó la movilidad. Ahora, esta partida que nosotros planteamos no está pensada en bajar la movilidad, está pensada en que la gente tenga alimentos, en que la gente tenga un sustento para poder cubrir sus servicios públicos y haya una canasta de servicios públicos garantizada al Estado de 180 kilowatts de energía, 15 metros cúbicos de agua, 50 gigas de internet y una garrafa, de forma tal que esas personas que están incluidas en la sociedad, que vivían de su trabajo, permanezcan en él. Entonces no se trata aquí de una política de movilidad, que puede haber muchas, y que de hecho yo he leído uno por uno los informes del GACH y son sumamente ilustrativos. De verdad que de las mejores cosas que le pudo pasar al Uruguay es tener referencias científicas en donde apoyarse y en donde sentir que hay un cuerpo con conocimiento que nos puede orientar en qué camino ir, hacia qué lugar nos debemos orientar. Y eso sirve al movimiento sindical para hacer sus acciones, pero también le sirve a cualquier vecino para saber cuál es la mejor manera de cuidarse. Y de hecho, digamos, la dirección de esta partida va en dirección a los informes que da el GACH. Necesitamos tener una sociedad que resista hasta que la gente esté vacunada y que la mayor parte de los uruguayos queden inmunizados. De lo contrario, no es que solo va a aumentar la movilidad, va a aumentar lo más doloroso que le puede pasar a un país, que es caer por debajo de la línea de la pobreza, caer en la indigencia, que después es muy difícil volver, como quedó demostrado en la crisis del 2002, ¿no? Pereira, o sea que cuando plantea, recién lo dijo, ¿no? Hay que resistir hasta la vacunación masiva, ¿no? O sea que sería hasta que se complete el plan de vacunación que usted plantea una renta básica. La base que ahí va a haber un empuje de creación de puestos de trabajo. De hecho, cuando el Uruguay entró en una meseta de contagios, algunos días llegó a haber 0 contagios en Uruguay. Nadie se explicaba bien el porqué, pero sucedía. Y la mayor parte de los días no pasaban de 20 casos, el trabajo había empezado a mejorar. La cantidad de trabajadores que estaban en seguro de paro había empezado a disminuir. Es decir, la economía había retomado cierta vitalidad. Aún así, cuando culminó el año 2020 y se midió, se perdieron 60.000 puestos de trabajo. Y este es el dato más duro que podemos escuchar, porque esto después se transforma en hogares por debajo de la línea de la pobreza, o en niños por debajo de la línea de la pobreza, que probablemente sean la mitad de las personas que vayan a caer debajo de esa línea de la pobreza, que es mucho más que la pobreza económica. Luego se transforma en la pobreza multidimensional de que tanto se habla, que es que, como en tu casa y en mi casa, hay cientos de libros donde nuestros hijos han accedido y han podido ir a una obra de teatro o de ballet o al cine, y otros hogares que efectivamente nunca han visto un libro, ni nunca han podido ir al cine, ni nunca han accedido a la cultura nacional. Y eso es un diferencial brutal en el futuro para acceder al trabajo, pero sobre todo para construir una vida con derechos. En todo caso, se podrá discrepar con nuestras posiciones, pero lo que nosotros estamos defendiendo es que los uruguayos que tienen los derechos más vulnerados sean atendidos de forma más prioritaria. En todo caso, Victoria, como te darás cuenta, en este caso no estoy hablando de los trabajadores formales a los que el PIT-CNT representa, sino a la mayoría de trabajadores informales,
cuentapropistas, literales, empresas unipersonales, que son las que están pasando las peores consecuencias. Y sí, está claro. Permítame, Pereira, abrir al panel, que hoy tenemos tiempo a ver si quieren o discrepar o preguntar. Alfredo, ya que no le llevas el diario más, el semanario. Estamos en pandemia, poca movilidad por eso. No, Fernando, hablaste todo el tiempo y me parece perfecto el tema del trabajo, las horas populares, la gente que está comiendo o que tiene problemas con la comida, los cuentapropistas. Es decir, me parece que esa es la prioridad número uno. La pregunta es, en esa agenda tuya, ¿en qué puesto está el tema del referéndum de la LUC? Porque vos me hablaste, me parece... Está puesta en los primeros lugares. De hecho, yo estoy juntando firmas todos los días, porque entiendo que esa ley va en contra de los intereses de los trabajadores uruguayos. Entre otras cosas, porque limita el piquete, hizo desaparecer el Consejo de Educación y Primaria y lo transformó en una dirección general, después de 100 años de colegiado. Efectivamente tiene normas vinculadas a la seguridad pública que desde nuestro punto de vista la van a empeorar. En cierta medida, una frase que dijo el fiscal Díaz el otro día, que no querría estar en los zapatos del ministro del Interior por el nivel de prisionalización que tiene el país en relación a su población y en relación a su capacidad carcelaria. Es decir, hay otros capítulos vinculados al derecho del trabajador a cobrar por débito. Ustedes imagínense que un trabajador vaya a buscar un empleo y le diga al empleador que tiene la facultad para negociar cómo cobra, si por débito o al contado, si eso es posible en el mundo real, o si el que va a fijar la regla de cómo le paga es el empleador diciéndole te pago el contado, te pago por débito, como pasaba antes de la ley de inclusión financiera. Entonces, hay un conjunto de temas que nos han llevado a esta recolección de firmas, que dicho sea de paso, viene a un ritmo imponente, en el sentido de que los sindicatos y las organizaciones sociales y el Frente Amplio están juntando a un ritmo mayor al esperado para esta etapa del referéndum. Y bueno, ojalá logremos mantener este volumen de recolección, porque sería interesante que se pudiera dar un debate, como se reclamó durante 15 años, entre quienes defienden una ley y quienes creemos que hay que derogarlo sin necesidad ni de adjetivarnos, ni de agraviarnos, ni de tratarnos de desleales, porque en verdad cada uno ha defendido su posición desde el principio y nadie ha dicho algo distinto a lo que hoy está defendiendo. En todo caso, en algunos momentos tuvimos discusiones tácticas, pero finalmente lo que primó es ir a un referéndum. Las firmas hoy están por encima de 150.000. Esperamos presentar a finalizar marzo 300.000 y que a partir de ahí vengan 2 o 3 empujones que nos lleven a la totalidad de las firmas y que por fin la sociedad uruguaya pueda debatir, y un debate imprescindible sobre el fondo de la LUC y sobre la forma de la LUC. Esta manera de legislar, que en un solo proyecto de ley entran artículos vinculados a la ley de educación y a una profunda transformación, como ya dije, de seguridad, de inclusión financiera, de unidades reguladoras, de empresas públicas, de tantos temas. Pero eso es una herramienta que tiene el gobierno, de hacer una ley de urgente consideración, incluyendo todos los artículos que quiera. Nosotros no. Un estudio que el propio Parlamento hizo con la Facultad de Ciencias Sociales, en particular con el Instituto de Ciencia Política, para ver cuáles eran las mejores maneras de legislar, las más democráticas, las que tenían mayores fortalezas democráticas, digo que las LUC, y en particular las leyes llamadas ómnibus, por la cantidad de artículos que contienen de diferentes temas, eran las de peor calidad democrática. Bien, entonces utilizamos la peor calidad democrática para legislar. Bien, ojalá que los gobiernos de aquí en más... ¿Es urgente hoy estar analizando, no digo el contenido de la LUC, que justamente se está buscando firmas para justamente no derogar algunos, pero la forma, digo, ¿es el momento? Para mí sí, porque... ¿No era urgente en su momento y ahora sí es urgente? La ley es de urgente consideración. ¿Es urgente lo que se aprobó? Porque nosotros no quisiéramos estar en referéndum en este momento. ¿Era urgente lo que se aprobó? ¿Alguna de las normas que se aprobaron efectivamente merecían la urgencia? Si algunas merecían la urgencia, ¿no convenía presentar un proyecto de ley normal y aprobarlo en el Parlamento como se han aprobado otros? Porque en todo caso estamos hablando de calidad democrática. Y cuando se habla de calidad democrática, independientemente de quién sea el interlocutor, todos deberíamos defender que los gobiernos no pudieran presentar un proyecto de 500 artículos en su primer acto de gobierno y luego que quedaran pequeñas cosas para legislar. En todo caso, los legisladores tienen un papel clave para jugar y el gobierno actual tiene la mayoría en la coalición para gobernar, de forma tal que
que no veo las dificultades. Es decir, me da la impresión de que se optó por un mal camino, votar en pandemia un proyecto de ley de urgente consideración y nos obligó a este camino de la consulta popular, que si no tuviera apoyo, uno podría pensar entonces que podría haber equivocado el camino, pero la enorme cantidad de firmas que llevamos recolectadas en apenas un mes y medio nos alimenta a pensar que efectivamente teníamos razón y que buena parte de la sociedad no comparte ni la forma, que es lo más grave desde mi punto de vista, ni el contenido sobre los aspectos centrales de la educación pública uruguaya, la seguridad y otros tantos temas. Bien, por aquí, ¿alguien más? A ver, Pablo. Fernando, ¿cómo estás? Cortita por el ¿Cómo tiempo. andás? Bien, bien, muchas gracias. Fernando, siguiendo en el tema de la LUC, evidentemente la situación del país en materia laboral y demás es un tanto conflictiva y lógicamente preocupante, eso lo tenemos todo bien claro. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la posición del movimiento sindical en cuanto a la conflictividad, que evidentemente la tenemos allí en puerta por estos problemas laborales que todos vemos, con una derogación de la LUC o parcialmente de la LUC, o en caso de que no pueda lograrse la derogación de la LUC? ¿Habrá más conflictividad, menos conflictividad? ¿Cuál va a ser la posición del PIT-CNT una vez que se tenga el resultado? Mira, mi padre decía, para mi gusto, una cosa sabia: no se pueden discutir ni los sentimientos ni las necesidades. Yo leí varias editoriales de los diarios uruguayos planteando que el movimiento sindical no entendía la circunstancia que vivía el país y que actuaba con irresponsabilidad. ¿Cómo se puede juntar eso con haber sido el año con menor conflictividad de los últimos 25 años? Entonces, yo te lo digo, con mala intención, solamente con mala intención. Si uno lee los informes de la Universidad Católica referidos a la conflictividad, el primer semestre del gobierno de la calle Pou fue el de menor conflictividad de 25 años para acá. Entonces, digamos, nosotros hemos sido responsables, fuimos a una ronda de salario con un convenio puente que nos dolió, porque supone pérdida salarial para la mayor parte de los trabajadores privados. Fuimos a una negociación colectiva en el sector público que nos dolió porque significó 18 jornales de salario y no dejamos de luchar. Simplemente que utilizamos otros mecanismos alternativos, como fue la movilización en Avenida Libertador, como fue el 1 de mayo en marcha de autos para evitar aglomeraciones. Cuando la pandemia se dio, hicimos algunas manifestaciones en el Palacio Legislativo reclamando el 6% para la educación y sobre todo que hubiera un presupuesto que no tuviera 380 millones de dólares de recorte, porque cuando la pandemia te aprieta, la política no indicada es recortar tu gasto público. En realidad, el mayor generador de empleo en una sociedad es la inversión, ya sea privada o pública. En un momento que no va a llegar la inversión privada por las razones de la pandemia, es necesario que la inversión pública juegue un papel preponderante. ¿Esto significa cualquier tipo de inversión? No, Uruguay necesita inversión en vivienda. Bueno, ustedes lo discutían en el tema anterior por la Casa Presidencial y el Plan Juntos, pero el Uruguay necesita decenas de miles de viviendas para hogares que tienen capacidad de pago, pero no tienen capacidad de ahorro, con lo cual, digamos, una inversión en vivienda bien colocada generaría muchos puestos de trabajo directos de la construcción, pero luego también generaría puestos de trabajo indirectos porque la construcción es generadora de puestos de trabajo en otras actividades. Entonces, pensar que no se puede hacer nada, a mí me parece que no es adecuado a los tiempos que corren. Pensar que no vamos a tener dificultades también sería una necedad. Lo que yo digo que si se atiende a los sectores con mayores dificultades, como mínimo el país va a salir de forma más integrada, sin brechas económicas, sin brechas sociales y ojalá sin brechas educativas. Bien, a ver, ¿alguien más? En este contexto que hoy manejamos más temprano de, faltas de fuentes de trabajo, gente que realmente está pasando muy mal, ¿con qué ánimo y estrategia se pueden encarar las nuevas etapas de la negociación colectiva? Porque también hay convenios que caen este año y hay que volver a sentarse a discutir. Bueno, una cuestión que se pronosticó mal es que iba a haber una B corta, ¿verdad? Una caída en el año 2020 y una B corta en el año 2021. Y la B corta se parece mucho, como dijo mi compañero Milton Castellano, al repecho de Ramallo. La bajada es cortita, la bajada fue muy larga y la subida es muy cortita. Es decir, hay que pensar en la ronda de salarios cómo empezar a recuperar el salario paulatinamente a partir del 1 de 2022. Y tiene que haber una negociación colectiva profunda que atienda, por un lado, el tema del trabajo y de la construcción de puestos de trabajo, y por otro lado, mejorar la capacidad de compra, como había sido prometido en la campaña electoral, de no perder salario durante el gobierno de la calle Pou.
y por otro lado, claramente, intentar, insisto, colocar como prioridad absoluta el trabajo, porque no hay ninguna cosa más importante para una persona que tener trabajo, porque es mucho más que el ingreso económico, es un anclaje a la vida real, es tener compañeros, es tener sindicatos, pero sobre todo es tener el ida y vuelta que uno tiene entre el trabajo, su familia, sus vínculos de amistad, su compañerismo, en fin, se construyen valores en el trabajo que si no se construyen tenemos sociedades perforadas, digamos, como dice el Papa, con gente descartada. ¿Y se puede aspirar a las dos cosas en el marco de esta negociación colectiva? ¿Recuperar salario y mantener los puestos de trabajo, incluso crear más? Bueno, la caída salarial va a estar en el entorno del 5% para el año 2021. En ese entorno va a estar la caída. Pensar en la recuperación a partir de enero de 2022 supone negociar escalones, negociar convenios de 1 o 2 años. Pablo Mieres ha afirmado en más de una entrevista, yo me parece que hasta lo vi en el programa de ustedes, que la orientación del gobierno va a ser ir a una política de negociación para convenios de mediano plazo, entre 2 años y 2 años y medio, con un crecimiento salarial sostenido, de forma de alcanzar al final del periodo lo que se perdió en este primer año. Ahora, naturalmente que la negociación es útil para intercambiar las formas, los modelos, pero también para saber cuál es la realidad nacional y cuáles son las mejores acciones en su momento. Pero para esto faltan casi 6 meses, ¿no? Entonces hay que ir viendo cómo evoluciona la economía, cómo evoluciona la pandemia a nivel mundial, porque esto, una clave nuestra es que los argentinos para nosotros son el agua. Es decir, cuando los argentinos no vienen a Uruguay por el turismo, perdemos 10 puntos del PIB o 8 puntos del PIB. Es enorme lo que se pierde cuando los argentinos no compran la materia prima uruguaya con mayor elaboración, con mayor valor agregado. Entonces, en la medida que Argentina siga trabada, nosotros tenemos una dificultad. En la medida que Brasil, dirigida por Bolsonaro, sigue siendo caos, nosotros tenemos una dificultad, que es como desde el Mercosur efectivamente tomamos acciones para el resto del mundo. Pero pensando que va a haber una evolución sanitaria, de hecho las vacunas están llegando a distintas partes de América Latina, con distintos ritmos y con distintas velocidades, esperemos que eso sirva de alguna manera para atemperar la circunstancia, que ya insisto, que no es una enfermedad más, porque a veces tendemos a minimizarla porque en los chiquilines los efectos que produce son mínimos, pero estamos hablando de nuestras madres, nuestros padres, nuestros abuelos, ¿verdad? Entonces eso hay que mirarlo con mucha humanidad, si no nos terminamos perdiendo una parte del humanismo, que es pensar en una política que pueda sostener el trabajo, pero que al mismo tiempo pueda sostener la salud de nuestros mayores, ¿no? De nuestros adultos mayores, de nuestros jubilados. Bien, le pregunta Alejandro Camino. Bien, para ya casi me imagino el final de este bloque. Estamos bien. Estamos bien, perfecto. Fernando, bienvenido. A propósito de esto último que vos señalás, me parece muy interesante las movidas que ha protagonizado el presidente de la calle, teniendo contacto con todos los socios del Mercosur e instalando un concepto que explícita o implícitamente hace ya un montón de años que se viene manejando, la famosa flexibilización. Desde esa perspectiva y más allá de los contenidos que esa palabra pueda implicar, el PIT-CNT como tal, ¿cómo se posiciona ante este reclamo encabezado por el presidente? ¿Cuál es la posición histórica del PIT-CNT? Y si en efecto, igual que el gobierno, no advierte que muchas veces el Mercosur se ha transformado en traba para mejorar la economía del país. Si no hubiera Mercosur estaríamos en peores condiciones. Yo entiendo que vivo en el mejor país para vivir, ¿está bien? Pero somos 3.400.000 habitantes. En el comercio mundial pesamos relativamente poco, por no decir poco. Es decir, la alianza que se hizo en el año 90 con Argentina, Brasil y Paraguay significaba, entre otras cosas, tener una mejor plataforma de negociación con el resto de los bloques de fuera del Mercosur, por ejemplo, con la Unión Europea. Y claramente ha sido un obstáculo la negociación con la Unión Europea, no solo las posiciones de los países del Mercosur, sino el proteccionismo europeo sobre sus productos agropecuarios. Es decir, no pensemos que estamos ante un problema que si Uruguay va a negociar solo con la Unión Europea lo va a hacer de mejores condiciones, o como se dice en algunos momentos, discusiones arancelarias con países mano a mano. Uruguay su mejor escenario es hacerlo en el marco del Mercosur. Naturalmente que esta idea no es compartida por el gobierno uruguayo, pero es la que hemos sostenido históricamente. Y en cierta medida se llegó a un acuerdo Unión Europea-Mercosur
que hoy nadie sabe si la Unión Europea lo va a firmar, ni nadie sabe si el Mercosur lo va a firmar, porque cada cual empieza a leerlo, a estudiarlo y encuentra las partes negativas y los sectores que va a afectar. Y cuando vos encontrás a los sectores que va a afectar, de repente es tu sector. Entonces, en verdad, esa flexibilidad puede sonar bien, pero no, desde mi punto de vista y de acuerdo a los informes que tenemos, no serviría para insertar mejor al Uruguay en modo internacional. De todas maneras, claramente, el Mercosur hoy no se ha construido en la herramienta necesaria. O sea, que tal vez la estrategia del gobierno uruguayo debería ser la de fortalecer el Mercosur, la de construir un diálogo adecuado entre el gobierno de Brasil y Argentina, que tiene cortocircuito de todo tipo, y desde ahí tener una plataforma de inserción de nuestros productos en el mundo con mayor peso que el que tendríamos si fuéramos solos, ¿no? Bien. Porque además ya en un momento se habló de un tratado de libre comercio con la China y todos sabemos que China no quiso firmar un tratado de libre comercio con Uruguay sencillamente por el tamaño de Uruguay y porque aspiraba a firmar un tratado de ese volumen con el Mercosur. Es decir, vamos a tener dificultades. De hecho, hace pocas horas el Centro de Derecho, de Estudiantes de Derecho, armó un debate sobre la mejor inserción internacional de Uruguay, y ese es un debate que auspiciado por el Centro de Estudiantes de Derecho, e incluso debería ser un debate donde técnicos de los diferentes partidos y organizaciones sociales pudieran participar para entender cuál ha sido la importancia del Mercosur del 90 para acá. No hay que olvidarse que el movimiento sindical lo apoyó en forma crítica al Mercosur, porque teníamos nuestras dudas, pero lo apoyó en el año 90. Y eso significó que Uruguay tuviera en algunos campos mejor penetración en el mundo y bueno, a la vista está, ¿no? Bien. Los datos son bastante elocuentes en esta materia. Hablando de diálogos, usted hacía referencia a los diálogos interregionales. Le pregunto por el diálogo con el gobierno, en concreto, para ir cerrando esta nota, si de alguna manera esta recolección de firmas en marcha ha puesto en jaque ese diálogo o en lo absoluto. ¿Cómo vislumbra el resto del año en ese sentido? Bueno, los gobiernos entienden las diferencias y pobre de aquel gobierno que no las entienda. Digamos, es tan democrático la votación de la ley de urgente consideración como la Constitución que garantiza a los movimientos sociales, políticos, culturales ir a un referéndum que permita refrendarlo. Ahora, no es fácil llegar a un referéndum. ¿Por qué? Porque hay que juntar 700.000 firmas de los compatriotas que además tienen que ir con la huella digital en 3 cuadraditos. Entonces, los gobiernos tienen la certeza de que cuando se llega a un referéndum es porque hay una parte importante de la sociedad que no concuerda con esa ley y que entonces hay que someterla a un debate más amplio. Pero nadie en el gobierno va a tener la necesidad de pensar que porque estemos juntando firmas para la LUC no hay que hablar de política salarial, no hay que hablar de política de empleo, no hay que hablar de política de formación profesional, no hay que hablar de educación pública, porque todos estos temas van a seguir en la agenda. Yo, de hecho, cada vez que he precisado, con honestidad intelectual lo digo, hablar con alguno de los gobernantes, ya sea el presidente o cualquiera de sus ministros, nunca he tenido un obstáculo. Bien. Y esto es parte de la concepción democrática uruguaya, que podemos pensar distinto, pero podemos conversar siempre, independientemente de las diferencias y del volumen de las diferencias. Y tal vez me plego en todos sus términos a la frase de Lacalle que dijo: duro con las ideas, suave con las personas. Muy bien. Porque finalmente lo que estamos discutiendo son ideas, no sobre una persona en particular. Yo con Lacalle tengo un vínculo adecuado, lo conozco hace una cantidad muy importante de años. No es que lo conocí cuando asumió la presidencia, sino cuando fue diputado y luego senador, y naturalmente que tiene una experiencia política y una capacidad política que le permite dialogar incluso con quienes pensamos muy diferente a él. ¿Esto quiere decir que ese diálogo haya traído resultados? No, hasta ahora no hemos podido convencer al gobierno y al presidente. No, una cosa es dialogar y otra es convencer, lógicamente. Exacto, pero viste que hay... Pero por lo menos hay que tener la puerta abierta. Solo se puede dialogar con aquel que piensa igual. Exacto. Yo tengo amigos que piensan diametralmente distinto a mí, pero diametralmente, con los cuales polemizamos en un asado o en un guiso, pero no nos dejamos de hablar porque pensemos diferente. Sencillamente, la convivencia democrática parte de la base no solo de la tolerancia, sino del respeto a la idea del otro. Muy bien. Y el respeto supone estudiar la idea del otro, no solamente hablar por hablar, sino estudiar. Pereira, muchísimas gracias por su tiempo.
podría tomar estas medidas que planteé. Muchas gracias a No, por ustedes favor. y bueno, un saludo a la audiencia. Muchas gracias. Escucha los pajaritos, ¿dónde estás, si se puede saber? Mercedes, juntando firmas precisamente. Ah, bien. Y nos ha ido muy bien. Bueno, muy bien, no lo interrumpimos entonces. Gracias por su tiempo. Que pase muy bien, ¿eh? Chao, chao. Bueno, muy bien. Entonces, me gustaría opinión de ustedes antes de ir a la pausa. ¿Qué puede ser sobre las cosas que decía Pereira? Habló largo y tendido y tal vez en esa forma que tiene de decir muchas cosas juntas, capaz que alguna, viste, querías decir no, pero eso no es así. Bueno, es el momento. Habló mucho y de todo. Es el estilo que tiene, ¿no? Pereira, cuando se le hace una pregunta, contesta la pregunta, pero a su vez después va enrabando algún otro tema más. Son formas de ver el país diferentes, está claro. Tiene una concepción. Hay que resumir esto a si es suficiente o no las políticas sociales que está implementando el gobierno. Si lo tenemos que resumir, pero en forma muy esquemática, son formas de ver el país diferente. ¿Que es respetable? Por supuesto que es respetable. ¿Se puede o no compartir? No, pero son formas de ver el país diferente. ¿Alguien tiene...? ¿Qué vemos cuando vemos al Uruguay? ¿No vemos todos un Uruguay complicado? ¿No vemos todos un Uruguay que hay sectores que están realmente pasándola muy mal? Capaz que ahí no hay disidencia. En todo caso, es cómo se ayuda. Pero cómo se maneja la crisis sanitaria, laboral y demás, son formas de verlo diferente. A eso es lo que me refería. El país es uno solo, pero ¿cómo podemos llegar a una solución? ¿Cómo priorizás? Exacto, son formas de verlo diferente. ¿Por acá? Un gran desafío, ¿no? Lo que él plantea, yo creo que es el principal desafío del gobierno. No solamente ver cómo ayudar a quienes pueden quedar por el camino o están quedando por el camino, sino cómo revertir esta situación más allá. Yo creo que hoy la discusión ya no es siquiera lo de la renta o los 17.000 pesos para algunos meses de las situaciones más complejas. No, porque además también está dando por sentado que la vacuna traería el final del peor momento. La vacuna, cuando esté, ¿cuánto? Un 80% de la población. No, y se estima que eso podría ¿cuánto suceder? está dependiendo de la reactivación de la economía de las vacunas? Por eso podría suceder una inmunización más general recién a fin de año, con suerte. Algunos hablan incluso del 2022. Pero me parece que el gran desafío es para el gobierno hoy cómo crear fuentes de trabajo, que me parece que es allí la verdadera dignidad del ser humano de poder procurarse su propia fuente laboral. Por todo, por la economía, por la salud mental y por absolutamente todo. Y creo que ahí insinuó por allí la expectativa respecto a un plan, por ejemplo, de construcción de vivienda, obra pública. Sí, hay caminos. Creo que pero entonces, ¿qué sería? ¿Empleo versus renta básica? ¿Cómo generar empleo o renta básica? Podrían ser ambas cosas, pero bueno, sabemos que la renta básica, por lo menos, no da para todo, de una manera masiva, el gobierno no es el camino que va a tomar. Hay expectativa respecto a anuncios de una cartera de medidas para reactivar la economía. Sí. Yo creo que ahí puede haber algo interesante. Vamos a ver qué se viene. Sí, Alfredo. Yo creo que Fernando tiene clarísimo cuáles son los problemas acuciantes y urgentes que estamos viviendo hoy como sociedad, ¿no? Que es el hambre de mucha gente, los 100.000 uruguayos que van a caer, según dijo él, bajo la línea de pobreza, 100.000 más, ¿no? A los que ya había. Los cuentapropistas, los pymes, etcétera, etcétera. Y el trabajo. Es la miseria, el trabajo y después poner la educación. Él como maestro, ¿no? Como funcionario de primaria sabe o conoce la escuela pública bien, o sea que son los 3 temas claves. Y está canalizando un montón de energía, pues yo creo que fue embretado por la propia dinámica de la propia central sindical en el tema de la LUC. Porque primero sabe de que no va a ser sencillo juntar la firma, que se está canalizando un montón de esfuerzo militante por ahí, a mi criterio, en forma equivocada, porque creo que hay otras urgencias mucho mayores. Me preguntaba, si en su momento incluso, no era urgente, ¿por qué ahora pasó a ser urgente? No, pero yo creo que es un problema de dinámica de que hay gente que necesita militancia rápido, vamos arriba, tenemos que hacer cosas, porque si no, entonces esa cuestión, él era muy escéptico al principio, y después se dio, es decir, apoyó la postura de llevar adelante el referéndum. Y el tema es otro, es decir, ya el propio Óscar Andrade, compañero de él, del sindicalismo toda la vida, del Frente Amplio, etcétera, dijo, esto es contra el gobierno, es decir, ya que estamos evidentemente priorizando una cuestión política frente a lo que es la acuciante necesidad de un montón de la gente. Yo creo que el movimiento sindical, el rol que tendría que tener hoy, en este 2021, es vamos a solucionar el problema básico. Comida, trabajo y educación. Bien. Y después reclamamos todo y le arrancamos las muelas a todo el mundo para sacar mejores beneficios. Pausa y vengo de este lado. Dale, perfecto.